Buenas tardes, bienvenidos a Agencia Paco Urondo TV. Y en el programa de hoy vamos a volver con una temática que ha sido recurrente en la agencia, que es la discusión en torno a pensar el protagonismo del sujeto sindical, del sindicalismo argentino. El pasado martes 22 de agosto hubo una gran movilización que invitó a la CGT y para pensarla nos vino a visitar Hernán Escudero, que además de ser candidato a legislador provincial por Unidad Ciudadana, es también referente sindical del gremio de los docentes privados SADOP. Hernán, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, la cobertura con la cual los medios propusieron el inicio del relato, la primera impresión que la que contaría, por lo menos, en los grandes medios, ha sido esta imagen de un delegado camionero con una cruz blanca en la mano. Digo, ¿qué lectura tenés vos de lo que fue la movilización del 22? Sí, a ver, me parece que los medios de comunicación, como vienen haciendo hace mucho tiempo en Argentina, sobre todo en el sindicalismo, toman imágenes muy recortadas de la realidad. Siempre la peor posible. Claro, sí, a ver, como sector entienden solamente de la comunicación concentrada que el sindicalismo tiene que ser lo peor, porque es lo único organizado capaz de disputar el poder económico en la Argentina y como es el sindicalismo peronista en Argentina especialmente. Por lo cual no nos asuste esa imagen que tratan de ridiculizar a un conjunto de trabajadores movilizados en esa plaza y en diferentes lugares del país que fueron movilizados ese mismo día y en simultáneo. Ya el periodismo o los medios de comunicación concentrados venían diciendo cómo iba a ser, describían esa plaza con ausencias, con presencia, con tironeos de dirigentes, y la verdad que cuando uno fue a la plaza lo que encontró fue un conjunto de trabajadores muy grande, disconformes con la política económica, y con muchas preocupaciones sociales. Decían que muchos, a mí pasaba que hablaba con la gente y decían que determinados gremios no iban a asistir o no estaban, y después te encontraban con columnas enormes de esos gremios. Claramente, digo, a ver, había muchos gremios que fueron, muchos trabajadores y trabajadoras que fueron, sectores sociales, sectores políticos de izquierda. Me parece que esa confusión fue un lugar distinto donde nos encontramos los trabajadores que nos venimos encontrando hace más de 1 año y medio. Es decir, no es esta la única ocupación de la plaza, fueron los docentes, fuimos varias veces con la CGT en diferentes momentos, fuimos por el 2x1, fuimos por una cantidad de situaciones movilizados, sobre todo la ciudadanía y los trabajadores especialmente, porque nos encontramos con que el gobierno no escucha, no dialoga y sobre todo no presenta soluciones a la problemática concreta que es generación de empleo y cuidado del empleo. ¿Te parece que se moviliza más, estamos más movilizados ahora que durante el kirchnerismo? Sí, claramente. Aparte estamos mucho más movilizados y hay movilizaciones ocultas. Es decir, cada fábrica que cierra, claramente lo primero que moviliza son 200 gendarmes para reprimir cualquier expresión que exista de los trabajadores. Y lo fuimos viendo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires en diferentes momentos y ni hablar en el interior del país. Y si la gendarmería se moviliza porque los trabajadores también están movilizados. Absolutamente. Y les molesta esa movilización, esa toma de la empresa, esa defensa de su trabajo que hace mucho tiempo que está, que lo vienen ejerciendo libremente y que un internacional o una pequeña pyme simplemente lo que deja es un cartel diciendo llame un 0800 que en algún momento le pagaremos. Lo cual la política de Estado de Triaca, que es el ministro de Trabajo, pareciera que no está a la altura de las circunstancias porque lo único que pretende es, mientras hay casi 200.000 trabajadores movilizados, por decir un número, su preocupación era almorzar con dirigentes sindicales que lo único que hacen es transmitirle que está haciendo bien las cosas sin escuchar a los trabajadores que están perdiendo el laburo día a día. ¿Y ese otro sector del sindicalismo? Digamos, ¿hay un sector del sindicalismo que decidió acompañar al gobierno? Yo creo que hay un sector de dirigentes del sindicalismo que dicen ellos que acompañan un cambio. La verdad que sí, están acompañando un cambio en detrimento de los trabajadores. Es decir, cada día que pasa se pierden puestos de trabajo. Porque no es solamente aquel local que cierra, sino por aquella persona que no encuentra su lugar de trabajo. ¿Cuántos compañeros jóvenes o compañeras jóvenes encuentran su lugar hoy para desarrollar su vida económicamente activa? El laburo o el trabajo precarizado en la Argentina en el sector juvenil es el sector más precarizado. Claro. Es decir, el 50% de los jóvenes entre 16 y 25 años está precarizado. Ni hablar de generación de empleo registrado en términos reales, con posibilidad de desarrollo, de una inclusión permanente. La verdad que no lo estamos viendo, no hay
una generación de puestos de trabajo real. Ellos dicen que sí. La verdad es que estaría buenísimo que lo muestren. Claro. Llenar una rural con muchos jóvenes en la puerta diciéndole que ese era el lugar donde encontraban trabajo y lo único que llenaban eran formularios. Tengo dos preguntas vinculadas con el interregno electoral en el que estamos, ¿no? Entre las PASO y las generales. La primera, viendo los resultados que sacó Cambiemos a nivel nacional, el cálculo que hice yo, sumando las 24 provincias, es el 35% del voto nacional. Pero primera fuerza porque es la única fuerza que se presentó con el nombre Cambiemos en todo el país. O en coaliciones donde Cambiemos aparece dentro. Digo, ¿te parece que esta crisis laboral se refleja en las elecciones? ¿Se reflejó en las elecciones de las PASO y se puede reflejar en las generales? Yo creo que sí. La crisis del trabajo tiene dos elementos. A ver, nosotros no podemos olvidar que hay compañeros y compañeras que el temor lo podés superar, pero el terror te inmoviliza. ¿Sí? Hay compañeros que el temor lo van a superar y movilizándose lo hacen. Ese temor, ¿qué hace el temor? Cuando vences el temor, te solidarizás con los compañeros, con el resto de la comunidad. El terror, que es la etapa por la que está aplicando el macrismo, el ajuste, lo que hace es preservarte y quedarte quieto. Este quedarte quieto, es decir, no moverte, es lo que está a veces en un sector de trabajadores internalizándose, donde prefieren no hacer nada con tal de no perder su trabajo. ¿Sí? Y esto no significa acompañamiento, significa miedo de no poderle de comer a su familia. Claro. Esto hay que analizarlo cabalmente, más allá de que pueden tener un sector de la sociedad que lo acompañe, pero no es el sector asalariado y no es el sector popular más pobre, porque ha sido claramente el más damnificado en este año y medio. Entonces, sí hay trabajadores que pueden de algún modo pensar que el cambio es posible. Lo que claramente hay muchos trabajadores, su mayor miedo es a perder el empleo. Entonces que lo que vos me decís me coincide con alguien que podría decir que está en otro espectro ideológico. El domingo en las elecciones, cuando veíamos los primeros números de Capital, que era sorprendente el porcentaje que sacó Cambiemos, 48% al final, charlé con Miriam Bregman, que era candidata por el FIT, el Frente de Izquierda. Y ella me decía, bueno, una de las lecturas que nosotros hacemos es que la gente, viendo que hay un cierto nivel de crisis, compró el discurso del miedo del gobierno. Absolutamente. Absolutamente. El miedo, digo, y sobre todo en la Argentina que vivió en los 90 y culturalmente estamos atravesados por ese miedo que individualiza a la persona en un modo no de individualizar, sino de individualismo. Es decir, yo moré y me salvo, mejor dejemos las cosas como están, o hasta donde podamos. Y me parece que esta situación a todos nos va a alcanzar, porque ¿cuál es el problema? Si triunfa el proyecto económico y político del PRO, del macrismo o de Cambiemos, lo que significa que en 2 años estamos discutiendo paritarias para un grupo selecto de la sociedad, porque la mayoría va a estar precarizado o sin trabajo. Digo, el gobierno sacó 35 puntos, puede mejorar su performance 3 puntos, 4, a nivel nacional pienso, ¿no? Es una estructura que no va a mover demasiado. Por ello van a mostrar que tuvieron un éxito rutilante en todo el país. Sí, ellos van a, claramente, como lo hicieron en la elección hasta la provincia de Buenos Aires, se apuraron por salir a decir que habían ganado, están recontando los votos, claramente no van a ganar. Digo, ¿imaginás que van a implementar su programa, van a endurecer su programa en base a esta estética de que ganaron? Absolutamente. Está claro con el correr de los días, el efecto que ellos tienen de triunfar significa que van a triunfar en su política, no electoralmente. Claro. Es decir, la consigna de este sector que hoy gobierna, es que ellos triunfan con la política. ¿Y cuándo triunfan? Cuando la aplican. Cuando aplican el endeudamiento, ¿sí? Cuando aplican las bajas a las mineras, cuando aplican que la soja no pague impuestos, cuando aplican en general una flexibilización laboral que van a intentar hacerla. Es decir, ellos van a avanzar sobre ese lugar. Y en esto que decís, digamos, un poco mezcla de terror y un poco cierta estética de victoria electoral. ¿Cómo imaginás el escenario de movilización futuro? Yo creo que tenemos que salir del lugar donde estamos. A ver, hoy los trabajadores son la mejor representación del movimiento obrero y aquello bueno que tenían algunos dirigentes. Esa es la etapa donde nosotros tenemos que empezar a escuchar. A ver, repetime, por favor. Los trabajadores son la mejor representación que tiene el movimiento obrero de aquello bueno que tenían algunos dirigentes. O sea, lo bueno está en los trabajadores. Lo bueno está en los trabajadores. Los dirigentes están en un modo
quizás slow motion, que es no entender que la realidad es tan dinámica que si nosotros no confrontamos con esta política, lo que vamos a terminar discutiendo es miseria. Pero digo, nosotros creemos, pensamos que en términos es muy importante la organización en este escenario. Absolutamente. Ahora, ¿cómo hacen los trabajadores para organizarse? Entendemos que lo que no se organiza, lo perdemos. Por eso es muy importante no pedir todo a los dirigentes. Yo valoro mucho en la movilización del otro día. Ahora, no puedo pretender que estos dirigentes resuelvan todo. Entiendo que los trabajadores movilizados, junto con niveles de organizaciones de base, ¿sí?, pero conducidos orgánicamente, no solo por el cuerpo colegiado de la CGT, que son los dirigentes que uno ve, sino por el cuerpo colegiado del movimiento obrero, que son comisión interna, delegado, organizaciones sindicales, organizaciones de base. A ver si te entiendo. Algo así como la CGT no promueve toda la lucha que uno aspira, pero tampoco la bloquea. Absolutamente. A ver, lo que uno va encontrándose a lo largo de este año y pico, hace un año que se conformó la CGT, es que cuando abrieron la tranquera las organizaciones sindicales, los trabajadores salieron a la calle. Abriendo la tranquera como un término, vayamos en búsqueda de las conquistas que fuimos perdiendo. Claro. Y ese es el espacio que hoy está en disputa. Ese es el espacio que los trabajadores dignifican. Cada vez que salimos a la calle el estruendo es ruidoso. Por eso los medios hegemónicos quieren mostrar a los dirigentes divididos, que puede existir que los dirigentes divididos. Ahora, yo no estoy muy enojado, digamos. Claro, los trabajadores no. Esta es la diferencia. Es decir, todavía nosotros no tenemos que entrar en ese lugar donde nos quieren poner los medios de comunicación o la política, de pensar que la disputa de los dirigentes, que puede ser nuestra y a veces cerrada de la realidad, es la disputa de los trabajadores. La disputa de los trabajadores es porque llegue el dinero a fin de mes, claro, porque no tener... Es decir, y esa es la disputa que tenemos que escuchar los dirigentes y el movimiento obrero organizado. Claro, y es más ordenador. Y tengo una pregunta, el hecho de que Unidad Ciudadana haya girado, el kirchnerismo haya girado, tengo una última pregunta porque ya me están haciendo señas, pero que Unidad Ciudadana empiece a tener espacio para los dirigentes sindicales, ¿permite potenciar esa lucha o es un carril totalmente aparte? No, absolutamente eso tiene que ser... A ver, no existe poder gremial sin proyecto de país. Y el proyecto de país se constituye a través de un poder político, de organizaciones sociales y trabajadores. No va a existir este gremialismo que solo defiende, como yo le digo, de manteca, de pan y manteca. Nosotros necesitamos un gremialismo con un proyecto de país. Y eso es Unidad Ciudadana. Bien. Es decir, el proyecto de país encarnado en dirigentes sociales, políticos, de derechos humanos y sindicales, ocupando el espacio que nos toca, sin sentirnos el todo, pero sabiendo que el sujeto social de la transformación, en gran escala va a ser el trabajador, pero no el trabajador del 45, sino el trabajador del 2017. Hernán, te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos de nuevo a Agencia Paco Urando TV. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión.